largo de este debate y de la prueba que se ha incorporado, fundamentalmente la de índole documental e informativa compuesta de los informes de brigada de investigaciones que tuvimos la oportunidad de recibir, observar y analizar, respecto al análisis de filmaciones de cámaras situadas en los alrededores del lugar del hecho, de análisis de comunicación y demás, que de una manera muy clara y precisa y completa lo ha expuesto la testigo Leiva. Encontramos sustento probatorio suficiente como para sostener, más allá de toda duda razonable, que el hecho se cometió y que el señor Varela resulta ser penalmente responsable del mismo a título de coautor, y específicamente en este plan delictivo que entendemos que se ha desarrollado con al menos 3 personas en carácter de recolector de dinero, quien ha venido desde Mar del Plata, en esa Volkswagen Sabeiro también involucrada en el hecho como instrumento del delito y secuestrada, hacia General Pico, incluso encontrándose el día anterior en esta localidad, siendo registrado por antenas de comunicaciones en función de su número telefónico, y el día del hecho también para ingresar cuando se le diera la orden concreta de parte de personas que no pudimos identificar de entrar al domicilio de la víctima y retirar el dinero. En este caso se dio la particularidad que el mismo estaba en un patio enterrado en una caja de talgopol, y con la anuencia, porque estaba engañada, de la víctima Álvarez, él con una pala que ella le prestó lo desenterró y lo tomó para retirarse luego con destino incierto, hasta que el 30 de septiembre, apenas 8 días después de cometido el hecho, se lo pudo identificar conduciendo el mismo rodado con el que se hizo presente el General Pico para cometer el hecho, nada más que en esta oportunidad en el puesto caminero Paso Cerrito, Entre Ríos, donde fue individualizado, tuvo unas horas demorado y se le recabaron los datos, entre ellos su teléfono celular, que luego analizando sus comunicaciones se determina que estuvo en General Pico el día 21 y 22 de septiembre, el día del hecho del año 2023. Y por si faltara algo en cuanto a la contundencia del material probatorio que nos indica como coautor de este hecho, contamos con la declaración, la confesión lisa y llana realizada por el señor padre Darío Varela en el marco de este plenario, en que de una manera clara da cuenta de su intervención completa en este hecho, de que vino a General Pico en esa Volkswagen Sabeiro de color blanco, de que usaba ese teléfono celular que luego nosotros obtuvimos el dato cuando se produce el secuestro en Paso Cerrito, y que ingresó al domicilio de la víctima, se le exhibieron fotos y lo reconoció como es el inmueble al cual entró, que habló con la misma, que le dijo que era persona de confianza enviada por su hijo, que venía a retirar los dólares conforme había quedado con esa persona de sexo femenino que se hizo pasar por su nieta Martina y la engañó. Cuando la señora le dice que estaban enterrados los billetes, él le pide una pala, hace él mismo el pozo, lo desentierra, lo saca de la caja de talgopol, luego le pide una bolsa para llevarse el dinero y así se retira del domicilio. Él, exhibida los informes de brigada de investigaciones, se reconoce como conduciendo la Sabeiro, momentos previos al hecho, y después cuando se retira, y caminando también en dirección al domicilio de la víctima, porque obviamente para despistar en estos casos no estaciona en la misma casa de la víctima, sino en los alrededores de unas cuadras de diferencia. Él, exhibido eso, se reconoció como la persona que va caminando, como la persona que va conduciendo la Sabeiro y demás. Y la pala, en las fotos de ahí se observa como la que él tomó y con eso desenterró la caja que contenía el dinero. Entiendo que los elementos probatorios reflejan de manera contundente la intervención como coautor de Varela en este hecho, que no da lugar a ningún tipo de duda, y por ende entendemos que es responsable en esa calidad del delito de estafa, artículo 45, por la coautoría, y 172 del Código Penal, puntualmente por haber venido a cumplir esa parte que a él le tocaba en este plan, con dominio funcional del hecho, en el marco de la coautoría de retirar el dinero, permitiendo la consumación del hecho. Siendo merecedor de pena, y dado que quien habla no tiene facultad para ello, le voy a ceder la palabra al doctor Agüero, fiscal general, para que haga el pedido de pena y de indemnización del daño correspondiente. Gracias. Gracias, doctor. Doctora, bueno, nosotros, como dijo el doctor Matías Juan, entendemos que el hecho, tal cual fue imputado, descrito, se encuentra acreditado y
partícipe y en este caso coautor de ese hecho del señor Varela. En lo que a mí respecta es la imposición de una pena. Y entonces tengo que tener en cuenta los parámetros del artículo 40 y 41 del Código Penal, que a fin de establecer y evaluar cuál es, dentro de la escala penal de 1 mes a 6 años que tiene la estafa, la pena que debería solicitarse el incumbe al señor Varela. El señor Varela es una persona que tenía joven, un oficio conocido, sin antecedentes penales, sin hechos, es decir, sin antecedentes, sin hechos previos o hechos posteriores al presente, y en consecuencia es merecedor de una pena de prisión en los términos del artículo 26 del Código Penal, que es una pena en suspenso. Para eso voy a tener en consideración, más allá de la extensión del daño o el perjuicio de la señora Álvarez, el ofrecimiento de reparación que él hace. Si bien no es suficiente a los efectos de reparar todo el perjuicio provocado, sí es cierto que este hecho no solo lo comete él, sino con la participación de otras personas que seguramente se deben haber beneficiado, y él le ofrece lo que está a su alcance, que es el vehículo que se encuentra secuestrado. Y por otro lado también, de su reconocimiento y de sus expresiones, hay un arrepentimiento y un pedido de disculpas sincero tanto para el señor Fresco como para su mamá, que en este caso se hacen extensivas porque por decisión nuestra no la dejamos testimoniar acá, ¿no? Por esas razones es que entiendo que le corresponde una pena en los términos del artículo 26. Como la reparación del perjuicio no es suficiente, sino que es parcial, entiendo que el mínimo previsto, o nos tenemos que alejar del mínimo previsto, que es de 1 mes, y debe solicitar se imponga la pena de prisión de 1 año, por lo reiterado en el término del artículo 26, con las obligaciones del artículo 27 bis del Código Penal en lo relativo al punto 1, que es la fijación de residencia. En este caso va a ser por 2 años, que es el mínimo establecido, en el domicilio en México 2544 de Mar del Plata. Yo ya le expliqué al señor Varela que en caso de quisiera cambiar de domicilio lo tiene que informar, pero tiene siempre la obligación por 2 años de residir en el domicilio que informe, sea este o cualquier otro. También voy a pedir el levantamiento del secuestro de la camioneta, la Volkswagen Saveiro, dominio ONJ020, que oportunamente fue secuestrada el 29 del 9 del 23 por una orden, fue con un pedido de secuestro el 29 del 9 del 23 por orden del doctor Girardengui y por el control. Así que el levantamiento del secuestro tiene que ver o tiene relación con lo que seguidamente voy a decir. Obviamente este levantamiento de secuestro con las comunicaciones que debe hacer la oficina judicial para que se haga efectivo ese levantamiento y que no tenga inconveniencia a futuro. ¿Por qué? Porque como menciono, el señor Varela en su primera declaración, como en la ampliación que hizo posterior, hace ofrecimiento de reparación del perjuicio de ese vehículo en particular, de lo cual nosotros hemos secuestrado toda la documentación del vehículo, está verificado a su vez a los efectos de comprobar que no tenga ninguna adulteración ni nada por el estilo, y hasta donde hemos chequeado tiempo atrás no tenía otra medida más que el secuestro ordenado por nosotros. El señor Varela se ha comprometido a hacer entrega de ese vehículo a los efectos de reparar el perjuicio y suscribir toda la documentación que sea necesaria y o los gastos que tuviera la transferencia de ese vehículo en favor de la señora Álvarez o el señor Sergio Fresco. Y entonces, en consecuencia, lo que yo le voy a pedir es que en los términos del artículo 29, inciso 2 del Código Penal, al momento de dictar sentencia, dice que la sentencia condenatoria podrá ordenar la indemnización de un daño moral o material causado a la víctima, a sus familiares o terceros, fijándose el monto prudencial. Obviamente el daño del cual surge la